En esta sesión vamos a platicar acerca de la investigación y el desarrollo farmacéutico, con una visión muy particular enfocada hacia los riesgos sanitarios y las normas, las acciones que se tienen que hacer desde el punto de vista legal. Entonces, para este fin, me parece interesante que podamos analizar desde la perspectiva de un producto en específico, y el producto que pienso deberíamos analizar es este, que se llama talidomida. En 1956, en Alemania Occidental, la compañía farmacéutica Grünenthal propone el desarrollo de esta molécula con, según su, su avance, según sus desarrollos de investigación, con con muchas propiedades farmacológicas, y evidentemente posiblemente se podría utilizar para muchas cosas, entre ellas para sedar, para tranquilizar a las personas ansiosas como ansiolítico, y también para disminuir la sensación de vómito, es decir, como un antiemético. Entonces, todos saben la historia de la talidomida, que durante este periodo del 56 al 63, pues causó muchas alteraciones importantes en los nacidos de madres que fueron medicados con este fármaco, y pues los resultados fueron más o menos como 12,000 eh, seres humanos que nacieron con deformaciones congénitas como focomelia o amelia, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver cuáles son estos pasos que desde el punto de vista de investigación podemos hacer para mitigar estos riesgos, ¿no? Y entonces hay una primera etapa, que es una etapa preclínica, es decir, antes de que los seres humanos estemos expuestos a algún desarrollo farmacéutico, y después existen una serie de pasos que se consideran la etapa clínica, donde los desarrollos están enfocados a ser probados en seres humanos. Lo primero que se tiene que tomar en cuenta para el desarrollo de investigación de productos farmacéuticos nuevos es las características físico-químicas de cada molécula, ¿no? Y ustedes observen, otra vez les pongo aquí talidomida, que nos va a acompañar durante toda la sesión. Es una molécula relativamente pequeña, 258,2 Daltons, suficientemente pequeña para que atraviesa barreras especiales, barrera placentaria, barrera hematotesticular, barrera hemato eh, encefálica, ¿no? Y entonces podemos pensar en la clase de diseño que tenemos que hacer para demostrar seguridad y eficacia en este tipo de moléculas. Les pongo una molécula completamente diferente, ¿no? El omalizumab, que como ustedes saben, es un agente biotecnológico que utilizamos desde hace mucho tiempo en el tratamiento de asma, y observen la diferencia de tamaño: 160,000 Daltons o 160 kilodaltons versus 258. Y eso también perfila la necesidad de hacer pruebas o tener evidencia que corresponda a cada una de estas dos moléculas. Si hablamos de moléculas pequeñas, farmacoquímicos, de síntesis, pues podemos pensar que tenemos que tener especial atención acerca de la biotransformación de estos agentes, de dónde se va a distribuir, pensando que son moléculas pequeñas que atraviesan barreras fisiológicas, y la toxicidad que va de la mano de los lugares a donde va a estar esta molécula.
Por otro lado, si nosotros tenemos una molécula grandota como los biotecnológicos, pues tenemos que pensar en qué especie la tenemos que probar, porque sabemos que hay especies que relacionan el uso de estos fármacos a respuestas exageradas. Es el caso de los cobayos. Los cobayos en presencia de agentes de esta naturaleza desarrollan reacciones alérgicas bien importantes. Entonces tenemos que ver el diseño del estudio, la inmunogenicidad, toxicidad reproductiva y evidentemente la posibilidad de que estos pueden causar cáncer. Evidentemente, la toxicidad reproductiva y la posibilidad de causar cáncer y pruebas inmunológicas también se hacen para farmaquímicos pequeños. Entonces, en esta primera etapa, la etapa preclínica, tenemos que pensar en muchas esferas, en muchos escenarios. Primero, ¿cómo vamos a administrar el fármaco? ¿Cómo es que se lo vamos a hacer llegar a los pacientes? ¿Se los vamos a administrar por vía oral? Y si es así, si los vamos a administrar por vía oral, tenemos que reproducir en modelos animales la administración por vía oral. Y entonces, aquí observan ustedes a alguien en un laboratorio que mete una cánula para asegurarse que el fármaco va a llegar al tracto gastrointestinal. Si nosotros vamos a administrar el fármaco por vía intramuscular, pues lo tenemos que reproducir de misma forma en los modelos animales. Y de esta forma, pues reproducir o ver cuáles son las características farmacocinéticas del fármaco que vamos a explorar. Y entonces, pues bueno, aquí en el foro hay muchas personas que son médicos o que están relacionados a el sector salud, hay químicos, farmacobiólogos, pero para los que no, los que están más en el área del derecho, de la legislación, de la gestión pública, pues les estoy hablando en chino, ¿no? ¿Qué es farmacocinética? La farmacocinética son los procesos que hace el cuerpo para transformar las cosas, en este caso los medicamentos. Y entonces, ¿qué es lo que el cuerpo le va a hacer al medicamento? Pues lo va a absorber, lo va a distribuir, lo va a biotransformar y finalmente lo va a eliminar, ¿no? Entonces, necesitamos saber cómo están estos procesos, medir algunos parámetros que nos permitan observar cuál es este proceso de absorción, cuál es este proceso de distribución y finalmente la biotransformación y la eliminación para poder predecir qué va a pasar después en los seres humanos, ¿no? Entonces, tenemos que medir, tenemos que sacar sangre, tenemos que ver cómo están las concentraciones de estos fármacos en diferentes órganos, en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en el mismo hígado, en el tejido adiposo, para poder predecir cuáles son estas características cinéticas, cómo se comporta el fármaco dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Otra cosa que se evalúa es la farmacodinamia. Y la farmacodinamia es exactamente lo contrario, lo que el fármaco le hace al organismo. Y pues, si estamos hablando de medicamentos que tienen el propósito de ayudar a aliviar síntomas y ayudar a aliviar enfermedades, pues lo que el fármaco esperamos que haga es que tenga un efecto terapéutico, ¿no? Y para eso también nos valemos de algunos modelos animales que nos pueden ayudar. Ustedes observen a esta rata que está aquí versus la rata que está abajo. Eh, ¿Cuál es la diferencia notoria? ¿Cuál es la diferencia que salta a la vista? Pues bueno, que la que está abajo pues es prácticamente el doble de la que está arriba, ¿no? Tenemos modelos animales que nos ayudan a predecir obesidad o nos ayudan a evaluar diabetes o nos ayudan a evaluar hipertensión, ¿no? Entonces, probamos que el fármaco que estamos explorando, pues sí disminuya las cantidades de sangre que están circulando, o que disminuya la presión arterial, o que disminuya el peso de las ratas, ¿no? Y también tenemos modelos, como este otro de acá, que son los peces cebra, que, como ustedes pueden observar, son transparentes. Y entonces nos ayudan a observar cuál es el efecto, cuál es la influencia de estos fármacos sobre órganos específicos y pues lo único que tenemos que hacer es observarlos.
¿no? Entonces, en esta etapa preclínica observamos parámetros cinéticos, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se biotransforma, cómo se elimina el fármaco a través del tiempo, cómo se acumula en algunos lugares, datos cinéticos y datos de efecto, efectividad, farmacodinamia, ¿no? Y ustedes se preguntaron, bueno, ¿y cómo es que podemos migrar desde los modelos animales a dar el paso y administrar alguna dosis en específico a seres humanos? Y pues tenemos a lo largo del tiempo, pues varios estudios que se hace la correlación entre la dosis que se administra en algún modelo específico, por ejemplo, aquí están los hámsters, y cuál debería de ser la dosis en humanos, ¿no? Y hay unas tablas que pueden correlacionar perfectamente o casi perfectamente eh, la dosis que estamos utilizando en los animales y poder ver cuál va a ser la dosis que se puede utilizar en la primera aproximación en los seres humanos. Y ustedes pueden ver que hay algunos roedores, las ratas, los ratones, hay algunos otros modelos como los conejos, los perros, los primates o inclusive los cerdos que pueden ir acompañando este desarrollo preclínico de la mano del diseño que nosotros consideremos que sea adecuado. En esta etapa preclínica, entonces, algo de lo que se tiene que tener particular cuidado o particular enfoque es acerca de la toxicidad. Y entonces tenemos que ver cuáles son las dosis que causan la muerte, ¿no? Cuáles son las dosis tóxicas, las dosis letales. Si es el caso de un medicamento que se va a administrar en la piel, digamos, y va a tener alguna consideración con respecto al sol, pues vamos a ver si esto causa fototoxicidad, el asunto de la inmunotoxicidad, sobre todo en los biotecnológicos, la toxicidad reproductiva, la toxicidad genética, y pues bueno, para estos modelos, pues en esta etapa preclínica podemos utilizar células, ¿no? Las células que nosotros veamos ante la exposición de las concentraciones que ya evaluamos, que muestren algún efecto diferente, que las células pierdan los núcleos, que las células se deformen. Entonces, pues nos da alguna idea de esta influencia genética de los fármacos que estamos evaluando. Y evidentemente, pues hacerlos en estos modelos durante la reproducción y observar qué es lo que sucede a los productos y a las madres. Evidentemente, también si nosotros exponemos a células tumorales a estos fármacos y observamos si crecen más, por ejemplo, pues entonces podemos pensar que estos fármacos pues tienen un potencial carcinogénico importante y pues entonces ahí se detendría el desarrollo farmacéutico. También, sobre todo para los biotecnológicos, pues utilizamos algunos modelos que sabemos que no expresan alguna proteína en específico, ¿no? Y entonces utilizamos animales transgénicos para nosotros poder validar el mecanismo de acción o el efecto de un biotecnológico que estemos buscando, ¿no? Y para eso también está una guía en las ICHs específica. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen que durar estos estudios? Pues va a depender cuál va a ser nuestro objetivo, ¿no? Si estamos pensando en el tratamiento de una enfermedad crónico-degenerativa, por ejemplo, hipertensión o diabetes, donde el tratamiento hacia el ser humano va a durar evidentemente más de 3 meses, pues entonces los tratamientos durante la etapa preclínica, pues van a ser igual de largos, ¿no? Más de 6 meses o más de 9 meses, y evidentemente irá fluctuando de la mano de estas consideraciones. ¿Qué pasa y cómo evaluamos la toxicidad durante el embarazo? Y entonces, pues, este diseño es muy general y pues se tendrá que ir adaptando de acuerdo a lo que nosotros queramos evaluar como investigadores o, en su caso, como autoridad sanitaria, que es lo que le voy a pedir al investigador que me está dando
esta información? Pues bueno, evidentemente todo empieza durante el apareamiento, ¿no? Y entonces en los primeros días de exposición durante el embarazo, pues tenemos que hacer un reconocimiento morfológico, ¿no? Un ultrasonido para evaluar el crecimiento fetal y compararlo con otros animales, otros modelos animales que vayan a la par, pero sin la influencia del fármaco que estamos viendo, tal vez únicamente con los excipientes. Después, durante este periodo, pruebas morfológicas, ultrasonido, crecimiento, y durante el nacimiento, pues evaluar al neonato y evaluar a la madre, ¿no? Sangre para ver concentraciones, qué tanto se acumuló del fármaco en el feto. Evidentemente, si tiene alteraciones morfológicas, alteraciones de peso, por ejemplo. Durante la lactancia, eso también es importante porque queremos saber también si el fármaco administrado durante este periodo se puede eliminar por leche materna, ¿no? Y entonces se observa la influencia en el infante, igual procesos de inmunidad, si está creciendo como debe de crecer, su comportamiento y la presencia de malformaciones externas. Una etapa tardía de la lactancia o al final de la lactancia, pues sacrificamos a esos modelos animales y vemos si hubo acumulación en tejidos relevantes, cerebro, corazón, riñón, hígado. Patología clínica, inmunidad, comportamiento, rayos X y se hacen evaluaciones oftalmológicas si es el caso que nosotros sospechamos de que el fármaco puede causar alguna alteración a este nivel. El periodo postnatal de seguimiento, pues es variable. Si nosotros pensamos que el tratamiento va a durar mucho tiempo, ya dijimos, ¿no? Hipertensión, diabetes, pues entonces, pues se van a hacer muestras de patología clínica, de inmunidad, de comportamiento, de aprendizaje. ¿Cuál es la influencia de este fármaco sobre el aprendizaje de estos modelos, el crecimiento, desarrollo y evidentemente la histopatología? Entonces, ustedes seguramente están pensando que es prácticamente un protocolo por etapa del desarrollo y no se equivocan. Se tiene que hacer muy claro cuál es el objetivo en cada etapa y ver cada uno, ¿no? Que vayan palomeando los objetivos que han sido cumplidos. En resumen, entonces, durante la etapa preclínica se pueden utilizar modelos animales, se pueden utilizar células aisladas, se evalúa la seguridad y la actividad biológica del fármaco que estamos proponiendo. En tiempo, pues normalmente dura de 3 a 4 años, 3.5 años en promedio, de que podamos ir sorteando cada una de estas etapas preclínicas. Y aquí les pongo algo que, pues, lo que ha participado mi grupo, ¿no? De evaluaciones muy puntuales en etapas preclínicas. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es ahora la influencia de este fármaco sobre los seres humanos. Es la etapa clínica. Y en general, en la fase 1, 2, 3 y 4, pues lo que vamos a evaluar es seguridad y eficacia, en ese orden. Lo que nos interesa primero en todas las etapas es la seguridad. Y tenemos que tener en cuenta las consideraciones bioéticas y vamos a hablar un poquito acerca de poblaciones especiales durante las etapas del desarrollo farmacéutico y la investigación. Entonces, la fase 1. Ustedes tienen que tener en cuenta que esta es la primera vez que un fármaco va a ser utilizado en el ser humano. Todo lo que había pasado antes es la influencia del fármaco en modelos animales, en células. Nos dimos cuenta que los animales se mueren a una dosis altísima, prácticamente eh, eh, inalcanzable en el tratamiento que nosotros pensamos que va a ser utilizado en seres humanos. Vimos que
cuáles eran las características farmacocinéticas, cómo se absorbía, cómo se biotransformaba, a dónde se acumulaba, cómo se eliminaba. Vimos que servía, ¿no? Un fármaco que estaba pensado para disminuir los niveles de glucosa en la sangre de ratas diabéticas, lo lograron y se postula un nuevo tratamiento para diabetes. Y entonces, una vez que esto pasa y le damos palomita a todas estas preocupaciones, no hay teratogenia, no provoca cáncer, no provoca ningún problema en un órgano importante, las reacciones adversas son sumamente leves y controlables, y entonces, bueno, tenemos la certeza de que podemos utilizarlo por primera vez en un ser humano. Y entonces, de eso se trata la fase 1. Ustedes podrán imaginar que en esta fase, que es, aunque tenemos la certeza de la etapa preclínica, en esta fase es la primera vez que un ser humano va a estar expuesto. Y entonces se toman muchas precauciones. La primera precaución que ustedes imaginan es que, pues, vamos a exponer primero a voluntarios sanos. ¿Por qué voluntarios sanos? ¿Qué información me va a darle mi fármaco que sirve para bajar las cifras de glucosa en diabéticos o para bajar la presión en hipertensos o para bajar de peso en los gorditos? ¿Para qué me va a servir dar este fármaco a un sujeto sano? Pues a mí me va a permitir evaluar este proceso farmacocinético que observé en los animales, pero ahora en nuestra especie, en los seres humanos. Y entonces vamos a observar cómo se libera el fármaco desde la forma farmacéutica que elegimos, ¿no? Desde una tableta dispersable, desde una suspensión, desde un parche transdérmico, ¿no? Lo que nosotros pensemos, cómo se absorbe en el ser humano, cómo desde la sangre llega a su sitio de acción o se biotransforma o se elimina o se acumula. Va a ser la primera vez que lo vamos a hacer en seres humanos y a mí me interesa probarlo en sujetos sanos porque quiero ver si la función renal, por ejemplo, disminuye o se modifica, ¿no? Si el fármaco que en modelos animales demostró seguridad para la función renal, quiero ver si demuestra seguridad en la función renal de los seres humanos o de la función hepática o de la función cognitiva o de la función cardíaca. Pero para evaluarlo, necesito que el sujeto de experimentación esté sano. No me sirve o no me sirve tanto si el sujeto de evaluación, el voluntario, el ser humano voluntario, ya tiene un antecedente de alteración hepática o de alteración renal o de alteración cardíaca. Yo quiero ver que el sujeto sano sigue sano después de esta primera administración del fármaco de prueba. Y entonces, llevamos estos estudios, hacemos estudios farmacocinéticos, como este que hizo igual mi grupo. Vemos, evaluamos en unos cuantos sujetos sanos cómo se comporta el fármaco, cuáles son sus parámetros farmacocinéticos y también farmacodinámicos. ¿Qué le causa al sujeto sano? ¿Le dolió la cabeza? ¿Se mareó? Cuando se levantó, le dio vueltas todo, empezó a vomitar. Yo necesito ver qué es lo que sucede en un sujeto sano. Hay algunas veces que en este intercambio, en esta fase de investigación, el riesgo es muy alto para exponer a voluntarios sanos. Y entonces pedimos que participen pacientes con la enfermedad objetivo. ¿Y en qué circunstancias está este riesgo? Por ejemplo, si yo voy a probar un fármaco contra el cáncer, un antineoplásico, pues yo sé que si yo le doy un antineoplásico a un sujeto sano, se le va a caer el cabello o va a tener alguna alteración renal o las células de recambio rápido, como las que están en la médula ósea, pues van a sufrir y entonces va a tener anemia y va a tener trombocitopenia y va a tener linfopenia. Y entonces ese riesgo es muy alto para
poner o exponer a un voluntario sano. Y entonces lo que busco es tratar de ayudar a alguien que pueda tener este problema. Y entonces recluto pacientes que tienen el tipo de cáncer por el que yo estoy pensando que va a ser el objetivo, no expongo al riesgo innecesario a los voluntarios sanos y trato de medir estos parámetros cinéticos, como lo hicimos con los voluntarios sanos. La fase 1 se trata de seguridad inicial. Es la primera vez, recuerden, que el fármaco va a estar expuesto o va a ser administrado a un ser humano y qué tanto lo tolera, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones adversas que nosotros observamos? Características farmacocinéticas se parecen a las que observamos en modelos animales con la tabla de conversión que nosotros hicimos de acuerdo a la especie que fue afectada. Se parece la dosis que estoy administrando en el ser humano y es tolerada igual que en modelos animales. ¿Y cuál es el efecto de este fármaco en el organismo? Y entonces, pues vamos a observar después de la administración, pues cómo son sus concentraciones en la sangre, cómo son sus concentraciones en algún tejido en específico, qué tanto tiempo le toma salirse del sistema, se recupera por vía renal, se recupera a través de las heces. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta primera fase 1. Resumen, generalmente voluntarios sanos, se utilizan decenas de pacientes, ¿no? 20, 30, 40, 50 pacientes voluntarios sanos, generalmente, ya dije. Se determina la seguridad y si las dosis que nosotros observamos en la etapa preclínica corresponden a lo que nosotros vemos en los seres humanos. ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos esta fase de investigación? Más o menos un par de años. Después, ¿qué sigue? Sigue la fase 2. La fase 2 ya supimos que es seguro y eficaz en modelos preclínicos, ya expusimos a un grupo pequeño de seres humanos a este nuevo desarrollo farmacéutico y no pasó mucho, ¿no? O sea, no se alteró la función renal, la función hepática se mantuvo, la función cardíaca muy bien, la función neurológica perfecta. Vimos que las dosis se parecen a las que nosotros pudimos haber previsto en la etapa preclínica. No les dolió la cabeza, no hubo reacciones adversas terribles y entonces podemos pensar en que podemos seguir con nuestra exploración del desarrollo farmacéutico. Y lo que sigue es la fase 2. Y aquí vamos a reclutar pacientes que tengan la enfermedad objetivo. Si nuestro desarrollo farmacéutico está pensado para gente que va a tener diabetes, entonces reclutamos pacientes con diabetes y les damos a este grupo de pacientes nuestro fármaco en desarrollo y vemos si funciona. También, como en todas las fases, yo les dije que lo principal es la seguridad. ¿Ustedes creen que es igual la exposición de sujetos sanos a este nuevo desarrollo farmacéutico, porque fue lo que pasó en la fase 1? ¿Creen que sea lo mismo que exponer a un paciente que tiene diabetes? No. Sabemos que el paciente diabético tiene características especiales, ¿no? Tiene alteraciones de inmunidad, generalmente tiene comorbilidades, generalmente está gordito, generalmente tiene hipertensión. Y entonces hay una serie de factores que están vinculados a la enfermedad. Y por eso tenemos que volver a evaluar la farmacocinética y la farmacodinamia. ¿Cómo se comporta el proceso de absorción, de distribución, de biotransformación, de eliminación en este grupo que ya tiene la enfermedad? Es diferente un voluntario sano a alguien que ya tiene la enfermedad y tenemos que volver a evaluarlo. Tenemos que ver que la dosis sea lo suficientemente buena para que no cause reacciones adversas, que no esté muy grande, y lo suficientemente efectiva para que se vea
un cambio clínico en nuestro paciente, ¿no? Entonces, además de seguridad, se hacen estudios exploratorios de eficacia. ¿Sirve o no sirve? Esta dosis que probamos en la fase 1 es suficiente, la aumentamos o la disminuimos. ¿Sí o no? Si esto sucede y lo llevamos a buen puerto, entonces podemos avanzar. ¿Qué características tiene la fase 2? Pues son centenas de pacientes, 100, 200, 300 pacientes que tienen la enfermedad y nosotros evaluamos seguridad y por primera vez durante todo el desarrollo, la eficacia. ¿Cuánto tiempo nos lleva esta fase? Normalmente 2 a 4 años. Y entonces, ya pasamos de etapa preclínica, no pasó nada. Fase 1, voluntarios sanos, no pasó nada, todo bien. En la fase 2, prometedor, porque además de que no pasó nada, las dosis que nosotros utilizamos están perfectas, disminuye la enfermedad para que estamos tratando. Pusimos el ejemplo de diabetes. Los pacientes diabéticos disminuyen las concentraciones de glucosa en la sangre y fue prometedor. Y entonces, después de esta fase, pues, seguimos avanzando a la fase 3. Y en la fase 3, pues, reclutamos a una mucho mayor cantidad de pacientes con la enfermedad objetivo, y también hacemos especial énfasis de caracterizar las comorbilidades que representan a este grupo al que nosotros pensamos que va a estar dirigido nuestro desarrollo farmacéutico. ¿Por qué? Porque en la fase anterior, en la fase 2, podemos pensar que un paciente que tiene, no sé, 32 años, que está iniciando con la diabetes y las concentraciones plasmáticas de glucosa no están tan elevadas, y entonces le dimos nuestro desarrollo farmacéutico y sí le bajó las concentraciones de glucosa y ya. Pero este paciente que es relativamente joven todavía no tiene alteraciones cardiovasculares y no tiene síndrome metabólico por el asunto de inflamación y estar gordito. Entonces, en esta fase es donde, a propósito, el diseño de esta etapa tiene que incluir pacientes con las comorbilidades, es decir, con las enfermedades que ocurren al mismo tiempo de la enfermedad que estamos buscando explorar. Y entonces, aquí tiene que haber un subgrupo de evaluación con diabetes e hipertensión, un subgrupo de exploración que tenga diabetes y obesidad, un subgrupo de exploración que tiene diabetes y también neuropatía diabética, ¿no? Y entonces tenemos que ver cómo se comporta nuestro fármaco, igual, otra vez, seguridad, eficacia, tiene que demostrar de forma contundente que es efectivo para la enfermedad que estamos tratando. Estudios cinéticos, estudios dinámicos. Además de esto, esta fase que incluye miles de pacientes también busca explorar otra cosa. Busca explorar diferencias regionales, diferencias genéticas, polimorfismos que van vinculados al desarrollo y evolución de nuestra especie en diferentes lugares geográficos. Y pues les traigo un estudio que ya se publicó hace mucho tiempo, ¿no? Casi 22 años, ¿no? En el 2000, por el grupo del doctor Francisco Javier Flores Murrieta. Ustedes lo ubican perfecto porque es miembro del Comité Evaluador de Moléculas Nuevas y de Biotecnológicos y es un renombrado investigador del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y ha dedicado su vida a hacer estudios cinéticos en nuestra población, en población mexicana. Y entonces ustedes recordarán lo que han revisado en intercambios previos con alguno de mis colegas, que les dice que hay variaciones entre poblaciones para la biotransformación y por ende la respuesta de los fármacos.
Y entonces el doctor Flores Murrieta hizo un estudio bien interesante y comparó las concentraciones de un medicamento que casi no se utiliza en el mundo y mucho menos en México, que se llama sildenafil, que sirve para la disfunción eréctil, ¿no? Viagra. Entonces, lo que hizo, ustedes pueden ver, fue comparar a dos poblaciones. Población caucásica, que está en círculos blancos, y la población mexicana, que está en los círculos llenos. Y entonces, nada más al observar las concentraciones después de la administración de la misma cantidad de fármaco en las dos poblaciones, ustedes pueden ver que hay diferencias importantes, ¿no? Aquí están los caucásicos y ustedes pueden observar que las concentraciones llegan un poquito aquí abajo de 500, mientras que en los mexicanos están cerca de los 800. Casi el doble o más del doble de la concentración que ocurre en sujetos mexicanos. En la fase 3, nosotros tenemos que solicitar, ¿no? Poniéndome en los zapatos de las autoridades regulatorias, tenemos que solicitar que hagan estudios en la población que se requiere que el fármaco esté disponible. ¿Cuál es la explicación de que en los caucásicos la concentración es de menos de la mitad de la que se alcanza en sujetos mexicanos? Aquí la explicación obedece al metabolismo, a la biotransformación de los fármacos que se administran en estas dos poblaciones. Los mexicanos tenemos polimorfismos, variaciones en un grupo enzimático que se encarga de biotransformar, de metabolizar algunos fármacos. Esos algunos son el 60% de los fármacos que están circulando en el mercado. Este grupo enzimático se llama de los citocromos, el citocromo P450. Y nosotros tenemos una modificación genética que hace que este citocromo trabaje diferente. En este caso, trabaja mucho más lento. Y entonces, las concentraciones que deberían de estar eliminándose en este momento, ¿no? A las 1.5 horas, no se están eliminando porque no se están biotransformando. Y entonces hay una mayor cantidad de fármaco disponible en la circulación general. Y evidentemente, esto los tiene que orillar a pensar que si hay una mayor concentración de los fármacos, pues las reacciones adversas vinculadas al uso de los fármacos, pues van a ser más importantes. ¿Qué reacciones adversas están vinculadas a uso de este inhibidor de fosfodiesterasa? Alteraciones cardíacas, infartos al miocardio, alteraciones de la visión, neuritis óptica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar en función de los riesgos y en ese sentido pedir o solicitar a los que hacen este tipo de estudios que evalúen algunas cosas en función de esos riesgos, ¿no? Y en este caso, nosotros tenemos que, ustedes tienen que solicitar que haya un brazo que explore la población objetivo, en este caso la población mexicana. ¿Hay más casos como este caso? Claro. Hay algunos antihipertensivos que son totalmente ineficaces en los pacientes que son afroamericanos. Hay analgésicos que son totalmente ineficaces en pacientes que son del oriente, que son asiáticos, pensando en estos cambios en la biotransformación o de enzimas, la distribución, tenemos que evaluarlo. Entonces, fase 3, seguridad, estudios confirmatorios de eficacia, vamos a evaluar que sirva de a de veras. Tiene que haber brazos, tiene que haber subestudios que evalúen las comorbilidades que estamos esperando en los pacientes que van a estar expuestos a nuestro desarrollo farmacéutico. Estudios específicos en la población, sí existe documentado
que hay alteraciones o una forma diferente de metabolizar estos fármacos. Y entonces, si yo digo, bueno, yo no digo, si el doctor Fuentes Murrieta ha expuesto que la enzima que biotransforma al 60% de los fármacos funciona diferente en mexicanos, entonces tenemos que evaluar 60% de los medicamentos en nuestra población, o a todos. Bueno, resumen, entonces, en la fase 3 incluimos miles de pacientes, verificamos, aseguramos de que exista este efecto de eficacia y con toda esta información, los dueños de este desarrollo farmacéutico arman sus 80 millones de carpetas y se las llevan a ustedes como autoridad sanitaria, ¿no? Y entonces les llevan todos los datos de la etapa preclínica, les llevan todo lo que se evaluó en la fase 1 con voluntarios sanos, les llevan los estudios exploratorios de eficacia de la fase 2, les llevan los estudios definitivos que demuestran la eficacia de este desarrollo farmacéutico para la enfermedad que se está planteando. Y entonces se llega con la autoridad sanitaria regional para obtener el registro sanitario. Y entonces les toca a ustedes evaluar que se haya hecho los estudios preclínicos adecuados y que la etapa de seguridad de fase 1 fue satisfactoria y que seguridad y eficacia de fase 2 fue extraordinaria y que comparada con la mejor opción terapéutica que existe en el mercado, esta es una muy buena idea para registrar en el país a donde se esté solicitando el registro sanitario, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva hacer la fase 3? 4 a 6 años. No mucho tiempo, porque supongamos que estamos tratando de evaluar una enfermedad crónico-degenerativa, entonces el tiempo que se tiene que evaluar al paciente es mucho. Varios centros en todo el mundo tienen diferentes momentos, ¿no?, de reacción, pensando en que, pues, acá en México, pues, un comité de ética se tardará algunos meses en evaluarlo y después cuando llega con ustedes en COFEPRIS para evaluar el estudio clínico, pues se tarda algunos otros meses. Y entonces el desarrollo farmacéutico a nivel del mundo va corriendo a diferentes velocidades, pero al final los datos que les tienen que entregar, pues aquí se observan, ¿no? Bueno, fase 3. Hay algunas consideraciones durante la fase 3. Tenemos que tomar en cuenta que existen poblaciones especiales. Estoy hablando de mujeres embarazadas, mujeres en el periodo de lactancia, población pediátrica y población geriátrica. Evidentemente, para el desarrollo de un medicamento nuevo, nosotros tratamos de evitar en el diseño que existan mujeres embarazadas o mujeres en el periodo de lactancia o población pediátrica o población geriátrica, porque aquí durante el periodo de embarazo, pues tratamos de proteger al chamaco, ¿no? No queremos que haya alguna cosa teratogénica y entonces deliberadamente en el diseño no los exploramos. En mujeres en el periodo de lactancia igual, ¿no? Tratamos de proteger al niño durante el periodo de desarrollo inicial y entonces si sabemos que esta es una molécula pequeña que atraviesa barreras, seguramente se va a eliminar por leche materna y entonces no lo incluimos en los diseños iniciales. Lo mismo para la población pediátrica. Queremos que no suceda esta exposición de novo a un paciente con estas características. Y en la población geriátrica, pues sabemos que hay deterioro de la función renal, hay deterioro de la función hepática, hay deterioro de la función cardíaca, hay deterioro de la función cognitiva. Y entonces tratamos de no exponerlos a un nuevo desarrollo. Para esto también hay algunas guías especiales en las ICHs que les recomiendo leer. Bueno, entonces, después de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, la preclínica, llegó el dossier regulatorio a sus manos, lo evalúan y deciden que este desarrollo farmacéutico
es apto para ser comercializado en el lugar de la Agencia Regulatoria Nacional, ¿no? Y en este caso, pues, en México. Y entonces, parte de la de requerimiento regulatorio, pues es que se realice una exploración de farmacovigilancia a largo plazo, ¿no? Un plan de farmacovigilancia, un plan de manejo de riesgos, un estudio clínico que evalúe X, Y o Z, estudio poblacional, que digo, iría muy ad hoc por lo que acabo de comentar que sucede en nuestra población mexicana. Y entonces en la fase 4 ocurren evaluaciones post-comercialización. Y aquí sucede un fenómeno muy interesante. En la fase 4, evidentemente, pues se evalúa seguridad, ¿no? Son estudios que confirman lo que ya vimos en la fase 3, fase 2 y fase 1, eficacia y seguridad. ¿Valdrá la pena hacer estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos? La respuesta es sí, porque aquí ya es el mundo real, ¿no? Independientemente de que nosotros o las autoridades sanitarias solicitan a los fabricantes de los fármacos una serie de pruebas estudios y diseños para seguir a lo largo del tiempo para que tengamos más estudios de seguridad. Este desarrollo, este fármaco ya se está vendiendo allá afuera en las farmacias, ¿no? Y aunque en nuestro país tenemos algunas limitantes para la adquisición de medicamentos, los que son controlados, los que sirven o tienen algún efecto en el sistema nervioso central, ¿no? Benzodiazepinas, morfina, antibióticos, ¿no? Y en la farmacia les piden la receta para su dispensación. Sucede que la mayoría de los fármacos que están disponibles en las farmacias, pues los podemos adquirir. Alguien va a la farmacia, pide X, Y o Z y se lo venden sin problema. Hay veces que sin receta, ¿no? Y entonces, aquí ya es el mundo real. Aquí, fuera de estos estudios que piden las agencias regulatorias, como estudios de postcomercialización, como parte de los planes de manejo de riesgos o como parte de estos estudios formalmente de fase 4, aquí lo que pasa es que alguien que ve un spot en la televisión va y compra un medicamento, ¿no? Aquí lo que sucede es que el niño que vive en la casa del abuelito, tal vez, va y abre un cajón y se toma una tableta de un medicamento que parece un dulce. Durante todas las etapas anteriores, y lo dije hace ratito, es una población especial, la pediátrica. La población pediátrica no fue evaluada en este desarrollo que pusimos como ejemplo de un antihipertensivo o un antidiabético. Porque estamos pensando, y durante todo el desarrollo farmacéutico estuvimos pensando que esto no iba a estar dirigido a niños. Es muy rara la hipertensión en los niños. Entonces, no lo evaluamos y no era parte del dossier. Y entonces, cuando esto sucede, cuando un niño abre el cajón de la gaveta de los dulces y se encuentra un medicamento que era del abuelito, que era para la hipertensión, entonces es cuando obtenemos más datos de la seguridad del medicamento que estuvimos evaluando. O, como fue el caso, ¿no? de la talidomida, ahorita lo vamos a retomar, durante el desarrollo farmacéutico, pues fue encauzado hacia la somnolencia, hacia la ansiedad, para que la gente no vomitara, pero durante la etapa de comercialización, pues la gente tiene náuseas y tiene vómitos en la primera etapa de gestación. ¿Lo probamos? ¿Se lo damos al paciente? Demostró seguridad y eficacia en todas las etapas anteriores, pero las etapas anteriores no fueron diseñadas
para ese grupo en específico. Entonces, la fase 4 es de suma importancia. La farmacovigilancia es la que decide cómo estuvo todo nuestro desarrollo farmacéutico. Y la farmacovigilancia en México es casi inexistente. No existe, no se hace. Los médicos, bueno, vamos más cerca a ustedes. Seguramente ustedes alguna vez se han enfermado, seguro. Y seguramente fueron al médico y seguramente les dieron alguna medicina. En un porcentaje elevadísimo, hablando de probabilidades, ustedes se sintieron mal durante la administración de medicamentos. Les dolió la cabeza, les dieron náuseas, se llenaron de ronchas, vieron de colores raros. Algo les pasó. ¿Cuántos de ustedes le dijeron a su médico que se sentían mal? Algunos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes se aseguraron de que el médico al que ustedes le dieron la queja sobre el medicamento que les dio hiciera un reporte de farmacovigilancia? Que les avisara a la Agencia Regulatoria Nacional, a través de su Centro Nacional de Farmacovigilancia, que el medicamento que ya está aprobado, que pasó todas estas pruebas de seguridad y eficacia, ahora en el mundo real está causando X o Y reacción adversa. No se hace. Y es aquí donde tenemos que reforzar acciones, ¿no? El médico debe hacer llegar los reportes de reacciones adversas de los medicamentos que ya están autorizados, los que se venden afuera. ¿Qué pasa en el mundo real? En el mundo real, el paciente se toma el medicamento con un vaso con leche, ¿no? En la mañana. Tal vez el médico no le dijo que si se lo toma con leche no se va a absorber bien y no va a tener el mismo efecto. O la paciente se lo toma con jugo de toronja. Y el jugo de toronja es un inhibidor de las enzimas que biotransforman los medicamentos. Y entonces va a tener concentraciones altísimas y va a tener reacciones adversas. El mundo real se lo toma con Coca-Cola, con bebidas carbonatadas. Se toman 6 medicamentos diferentes. ¿En qué momento de la fase de investigación clínica se evaluó la interacción de 6 medicamentos diferentes en la población geriátrica? Jamás. Se habrán visto interacciones de un par, ¿no? Hipertensión, diabetes, hipertensión, obesidad. Pero en el mundo real, el paciente geriátrico tiene más de 5 medicamentos diferentes que se toma todos los días. Y no lo evaluamos en la fase 1, 2, 3. Es hasta la fase 4, la farmacovigilancia, donde vemos qué es lo que está pasando. Otra cosa es que ustedes se fijan, yo les fui poniendo, ¿no? Los resúmenes de cada fase. Y entonces, en la fase 1 dijimos que había decenas de pacientes. En la fase 2 dijimos que había centenas de pacientes. En la fase 3 dije que había miles, ¿no? 1,000, 3,000 pacientes. Y nosotros podemos ver en esta tablita que nos muestra la frecuencia de reacciones adversas que se observan de forma estadística, ¿no? En los pacientes, ¿no? Los que son, las reacciones adversas que son muy frecuentes, las podemos observar, en 10 pacientes, ¿no? Lo podemos ver en la fase 1. Las que son muy frecuentes las vamos a observar. Las que son frecuentes y hasta infrecuentes, las podemos observar en cientos y miles, ¿no? Las podemos ver en fase 2 y fase 3, las frecuentes y la infrecuente. Pero las raras y las muy raras, necesitamos exponer a cerca de 10,000 pacientes, más de 3,000, hasta 10,000. ¿Y dónde exponemos a 10,000 pacientes? ¿En qué fase? Hasta la fase 4. En la farmacovigilancia. Por eso es importante reforzar los programas de farmacovigilancia. Por eso es importante tener esta estrecha comunicación con los médicos y de los médicos con las agencias regulatorias. Porque
podemos estar pasando por alto reacciones adversas raras, muy raras y a veces hasta infrecuentes, de acuerdo a la cantidad de pacientes expuestos. Regresemos a el ejemplo de esta sesión, la talidomida. En la talidomida se hizo todo el desarrollo farmacéutico. Se hizo la parte preclínica, se hizo la fase 1, la fase 2, la fase 3, llegó hasta la comercialización, es decir, llegó hasta la fase 4. La talidomida, en la evaluación preclínica, los investigadores se dieron cuenta que no alcanzaban la dosis letal, le daban talidomida a las ratas y le daban y le daban y le daban y las ratas no se morían. Entonces decían, no, este fármaco es súper seguro, mientras, aunque le doy una dosis brutalmente alta a las ratas, no se mueren. Y entonces lo probaron en conejos y lo probaron en cobayos, lo probaron en perros y nunca alcanzaron la dosis letal. Y está reportado, lo pueden buscar. Observaron en la etapa preclínica que no había efectos colaterales importantes. No, no se quedaban dormidos, no tenían comportamientos diferentes. Durante toda la etapa preclínica, todo funcionó fabuloso. Es más, hicieron teratogenia en ratas y observaron que no había reacciones teratogénicas. Ustedes evalúan esta etapa preclínica y ¿cuál sería su decisión? ¿Que pase a la etapa 1? Así pasó. Fueron en la etapa clínica. Y en la etapa clínica lo probaron en sujetos sanos. Al principio, durante el desarrollo de talidomida, habían pensado que lo podían utilizar como antihistamínico. Lo probaron en pacientes que tenían alergia, rinitis alérgica, no funcionó, pero notaron que la gente que se lo tomaba se tranquilizaba, tenía efectos sedantes. Y entonces decidieron, en la etapa clínica, compararlo con el otro sedante disponible en la época, los barbitúricos. Y ustedes conocen que los barbitúricos son súper adictivos y causan tolerancia, ¿no? Y entonces la comparación de talidomida en esa época fue hacia compararla con los barbitúricos. Y entonces notaron que no tenía datos de adicción, no tenía tolerancia y entonces era muy buen ansiolítico, sedante y notaron que también era un extraordinario antiemético. Lo único que notaron durante la etapa de desarrollo clínica era que causaba neuritis, alteración periférica de los nervios, ¿no? Causaba parestesias, que la gente sentía hormigas y algunos defectos de movilidad. Y con esa información llegaron las autoridades regulatorias europeas y vieron, ok, no hay alteraciones preclínicas, la situación clínica es mejor que la que se observa con los barbitúricos, porque no causa tolerancia, no causa adicción, la gente se calma. Es buena idea. Ten. Y les dieron su registro sanitario. ¿Qué fue lo que pasó? Pues pasó lo que ya sabemos. Se expusieron una mayor cantidad de personas en situaciones que no fueron exploradas durante el desarrollo clínico y entonces hubo casos de focomelia y de amelia, 12,000 casos registrados a nivel mundial. ¿Por qué no se vendió en América? Eso también ya se lo saben. En esa época la FDA empezaba a hacer sus primeros pasos y entonces le dieron esta información y lo que les llamó la atención fueron los casos de neuritis. La alteración nerviosa periférica les hizo pedir nuevos estudios y pues mientras los hacían, no se comercializó de este lado del Atlántico, lo cual fue bastante bueno para nuestra causa. Pero si se fijan, el desarrollo farmacéutico fue casi completo. La diferencia fue que ahora sabemos que en las ratas
No existe efecto teratogénico, pero sí en los primates, sí en nosotros, sí en los humanos. Eso no lo hubieran podido detectar porque en la actualidad se solicitan estudios en dos especies diferentes. Pudieron haber utilizado ratas y perros y no hubieran visto el efecto teratogénico. Se vio hasta la fase 4, donde pues ya estaba comercializado y pues demás. También, si se fijan, el desarrollo farmacéutico estaba para todos lados, ¿no? Al principio lo evaluaron como antihistamínico, después vieron que tenía efectos sedantes, lo compararon contra los barbitúricos y fue ahí donde encontraron su nicho de acción, como sedante y después como antiemético. Y pues fue una casualidad horrible que durante el primer periodo de gestación en las mujeres, pues tengan estos efectos de eh, emesis gravídica, ¿no? O sea, náuseas matutinas durante el primer trimestre de gestación. Y como ustedes pueden ver, pues ahora ya sabemos mucho, durante las primeras etapas del embarazo, pues en un porcentaje grandísimo causa abortos espontáneos y después causa la amelia y después puede causar alteraciones óseas o alteraciones cardíacas, alteraciones en los ojos, alteraciones en el intestino, ¿no? Interesante, mucha responsabilidad. ¿Qué ha pasado con talidomida? Pues talidomida tiene un registro sanitario vigente en muchas partes del mundo, entre ellas nuestro país. Se utiliza como inmunomodulador en algunos casos de mielomia, para lupus. Se notó también que disminuye las lesiones leprosas. También es útil para el tratamiento de algunos tipos de cáncer como antiangiogénico. Y aquí la pregunta es, ¿qué se está haciendo para evitar el daño? Y entonces, pues, en algunas otras partes del mundo, bajo este sistema que se llama STEPS, el Sistema para Talidomida de Educación y Prescripción para la Seguridad, pues eh, las farmacias llevan un registro de la mano de una prescripción y se hace especial énfasis de que no se puede utilizar durante el embarazo. En otras partes del mundo, como aquí, se meten a farmacias del ahorro y lo pueden buscar y comprar desde su casa, ¿no? Entonces, aquí el asunto es qué medidas tenemos que tomar ante los desarrollos farmacéuticos. En conclusión, se tienen que hacer evaluaciones constantes y dinámicas. El desarrollo farmacéutico está creciendo de una forma ultra exponencial. Los biotecnológicos están siendo cada vez más utilizados y tenemos que usar medidas a la par de los desarrollos. Los desarrollos y las medidas de prevención y protección y legislación tienen que ir de forma paralela de los nuevos desarrollos. Se tiene que fortalecer una visión multidisciplinaria, ¿no? ¿Por qué los evaluadores, volviendo al ejemplo, por qué los evaluadores de Estados Unidos vieron algo diferente a los evaluadores de Europa? ¿Por qué el riesgo sí fue mitigado por una agencia regulatoria que estaba formando y no en otros lugares? Tenemos que fortalecer las diferentes visiones como lo están haciendo ustedes aquí. Sus perfiles son diferentes y complementarios. Hasta hacia ese sentido tiene que ir la regulación sanitaria. Y pues bueno, todo lo que he dicho, usted lo puede encontrar aquí en las ICHs, la International Council of Harmonization, que como ustedes saben busca homologar los procesos regulatorios a nivel mundial. Ahí se pueden meter las guías de calidad, de seguridad, de eficacia de las multidisciplinarias y ahí mismo ustedes pueden ver en qué países se están llevando a cabo y en qué países no. En algunas COFEPRIS sí está armonizada. Entonces, pues, hasta aquí y ahora, si en preguntas, les agradezco.